Buenas tardes. Vemos que están entrando participantes. Vamos a empezar esta sesión informativa a la que hemos denominado Novedades y prestaciones del trabajo por cuenta propia. Voy a empezar presentándome. Yo soy Francisco Portillo y pertenezco al área que dentro de ATA tiene la relación con las asociaciones y consejos profesionales que están integrados. Y hoy me acompañan aquí dos compañeros que pertenecen al área técnica y de asesoramiento de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, aunque ellos pertenecen a Andalucía, que son Enrique Pérez e Inma Cabrerizo. Ellos son los que van a atender, van a hacer desempeñar la ponencia y van luego a atender las dudas que se puedan ir planteando. Antes de continuar, avisar de que la reunión se está grabando para que con posterioridad se os pueda hacer llegar al Consejo para que luego se pueda difundir por los canales que tenéis establecidos. En principio, tenemos ahora mismo 32 participantes. Si os parece, Enrique, esperamos un poquito o ya directamente nos ponemos con... Buenos días, buenas tardes, como queráis. Si queréis, esperamos un poco. Yo creo que se ve que está subiendo el número, como se ha enviado realmente a más de ciento y pico de personas. Se espera un par de minutos o algo así, ¿no? Y empezamos, como consideréis. Vale. Indicar que podéis ir planteando las dudas que surjan, que vayan surgiendo en el chat y los compañeros pues las resolverán cuando terminen su ponencia. En el chat, de todas formas, vais a tener habilitado la opción de escribir por defecto, digamos, hacia todas las personas que estén en la sala, o bien de dirigirlo en concreto a alguien. Lo digo porque, bueno, tanto si lo dirigís a Paco como a mí o a mi compañera Inma, no hay ningún tipo de problema. Es decir, que lo digo por si alguien quiere a lo mejor hacerlo de forma más individual. Sabéis de todas formas que cualquier consulta que necesitéis, pues, vamos, tampoco tiene que ser expuesta aquí hoy. Si queréis que os atendamos de forma individual, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema y nos indicáis el horario que mejor os convenga y nos pondríamos en contacto con vosotros. Pero si es un tema a lo mejor más sensible o que cada uno prefiere a lo mejor tratarlo de una forma un poco más particular. En ese sentido, bueno, recordaros que dentro de la web del Consejo hay un apartado ATA y ahí podéis conocer, podéis ya plantear las consultas que tengáis, estén relacionadas con el tema que hoy nos ocupa o cualquier otro tema, y automáticamente esas consultas nos llegan a nosotros y en el plazo de 24 o 48 horas, pues procedemos a contestarlas. Tanto las consultas como las que estén relacionadas con la materia que hoy nos ocupa, y también podéis conocer lo que son los servicios de los que se pueden beneficiar todos los podólogos en función del acuerdo que tiene ATA suscrito con el Consejo, ¿no? Bueno, aprovecho para comentar porque estaban haciendo un comentario en referencia al sistema Verifacto. Y si Hacienda tiene ya, si queréis, nos dejáis los datos. Como no entra dentro de lo que es el contenido de esta presentación, pero nos ponemos en contacto y te enviamos porque incluso hay una presentación que se hizo ayer sobre lo que era la facturación electrónica y el sistema Verifacto, y ya está habilitado un programa completamente gratuito por parte de la agencia tributaria. Dentro de la propia presentación, hay un vídeo explicativo y vamos, no es complicado.
Y en principio, bueno, cualquier duda, pues estamos aquí para poder atenderos en ese sentido. Recordaros también que de momento, para los que tengan forma societaria, la obligación entraría a partir del 1 de enero de 2026 y para los que seáis autónomos individuales, personas físicas, sería a partir del 1 de julio. Si bien la entidad ATA ha solicitado que, bueno, como hay todavía cierta confusión en cuanto a criterios que se van adoptando y demás, y bueno, hay una información, pero puede ser que no se aprecie de forma completa. Dejar el año 2026, digamos, como voluntario y el 2027 ya que entrará la obligación, ¿vale? Por otro lado, el tema de la facturación electrónica, digamos que hay normativa un poco pendiente de desarrollo, pero aquí en este sentido Europa, digamos, pone el horizonte en el 2028. Pues yo creo que igual podríamos comenzar ya, ¿no? Sí, sí, Enrique, eso Vale, ya. perfecto. Bueno, pues nada, agradeceros por supuesto la presencia. Como comentaba mi compañero Paco, la sesión está siendo grabada, con lo cual, bueno, cualquier persona que en cualquier momento con posterioridad necesitara verla o alguien que no hubiera acudido, pues tiene sin ningún tipo de problema la grabación y va a tener también a disposición la presentación que mi compañera Emma Cabrera hizo y yo vamos a comentaros. Nos habían comentado desde el Consejo que bueno, nos había interesado un poco en las novedades y sobre todo en las prestaciones que el trabajo por cuenta propia ofrece, ¿vale? Y en ese sentido, bueno, pues hemos preparado una presentación que esperemos sea clara para vosotros. Queríamos comenzar porque muchas veces puede ser que a lo mejor se os dé el caso, ¿vale? Se escucha el tema falso autónomo y creemos que, por ejemplo, se tiende a confundir en algunas ocasiones con el trader, con la persona autónoma o autónoma que sea trader. Como veis al ladito, ¿vale? Es el trabajador autónomo económicamente dependiente. Es lo que se conoce como trader o TAET. Fundamentalmente es como trader, ¿vale? Y queríamos un poco mostraros pues, sus características y demás de cara a que os quede más claro el término y tanto este como el de falso autónomo. Luego vamos a hacer un poco una comparativa entre ambos para que bueno, no haya lugar a dudas. En este sentido, el trade es aquella persona que está cotizando en el régimen especial de trabajadores autónomos y que el 70% de sus ingresos corresponde a un único cliente, ¿vale? En este caso podría ser una clínica, pero conserva su autonomía e independencia, ¿vale? Es decir, sigue siendo un autónomo en sentido estricto, por decirlo de alguna forma. Simplemente, en algunos momentos, pues bueno, tiene esa dependencia económica de ese cliente principal y eso es lo que le hace estar como a medio camino entre cuenta propia y cuenta ajena, pero es cuenta propia completamente, ¿vale? Veis ahí las características, esa dependencia económica, factura el 75%, en algunas veces puede ser incluso más, incluso el 100%, pero tiene autonomía, ¿vale? Es decir, y tiene un contrato específico, es decir, hay un contrato que se firma, de hecho, en el documento de alta en Seguridad Social incluye una línea más, porque incluye la línea donde se incluiría el código de cuenta de cotización del cliente principal, ¿vale? Del que le viene ese porcentaje de ingreso. Como ventaja, pues tendría derecho a un periodo de vacaciones, que veis ahí que es de 30 días naturales, pero sí que es verdad que no es retribuido. Y la protección, pues tiene una mayor protección frente, por ejemplo, al cese de actividad, que sería el paro del autónomo, que vamos a comentar, tanto los casos específicos como algunos genéricos, vamos, el genérico obviamente que existe y diremos que si en algún momento ese contrato trade firmado entre el autónomo o autónoma con estas características y ese cliente principal y que está registrado en los servicios de empleo a nivel provincial, fallase, es decir, se decide acabar con ese acuerdo, pues simplemente con esa circunstancia, es decir, con perder obviamente ese nivel de ingreso, se accedería directamente, siempre y cuando se tenga el tiempo cotizado suficiente, a la protección de cese de actividad, que como máximo puede ser de 2 años, ¿vale? Luego vamos a entrar
para verlo en ese sentido. Y os hemos puesto ahí un ejemplo, ¿vale? De un podólogo que facture eso, el 80% a una clínica, decide su horario, tiene su propio instrumental y tiene libertad para organizar su trabajo y tratar a los pacientes, ¿vale? Es decir, en ningún momento nadie le dice lo que tiene que hacer, sino que actúa, digamos, por su cuenta completamente. Y ahora vamos a ver qué os va a explicar mi compañera el falso autónomo. Inma. Vale, hola, buenas tardes. Vamos a ver, es importantísimo en la cuestión de distinguir, como mi compañero antes ha mencionado, lo que es un falso autónomo de un trade, un trabajador que realiza una actividad por su propia cuenta, pero tiene una característica que lo diferencia de lo que es un autónomo ordinario, que sería sobre todo lo relacionado con lo que es el porcentaje de ingresos, ¿no? En lo que es a la hora de realizar su actividad. Y todo esto de alguna manera, cómo se coloca, cómo se posiciona dentro de lo que es la actividad por cuenta propia, dentro de lo que es la figura de la persona que realiza, como digo, una actividad por su propia cuenta. Vamos a ver. En realidad se trata de una persona que, según las características que definen lo que es la prestación de su servicio, realmente estaría encuadrado dentro de la seguridad social, no en el régimen especial de trabajadores autónomos, sino en el régimen general. Es decir, en realidad es una persona trabajadora por cuenta ajena, no es una persona autónoma, pero de alguna forma se está haciendo uso de lo que es una normativa que regula la figura del autónomo en fraude de ley. ¿Por qué? Pues porque realmente esa persona no reúne las condiciones ni las características para realizar una actividad por su propia cuenta. Antes lo hemos visto, ¿vale? Y en la propia definición de autónomo lo podemos encontrar. Es una persona que realiza una actividad por su propia cuenta, el autónomo. Lo hace de forma habitual, es decir, no es la realización de esta actividad de manera esporádica. Vamos a suponer una persona que lleva a cabo la impartición de varias conferencias al año. Vamos a suponer que son 2 conferencias al año las que realiza, ¿de acuerdo? En realidad ahí no hay una habitualidad. ¿Quién define realmente lo que es habitualidad? Realmente, al final de cuentas, quien lo define, quien nos lo va a decir, es el caso de un juez en el que tengamos que recurrir a consecuencia de una inspección de trabajo, ¿vale? Tiene que ser un trabajo realizado de forma personal, de forma directa y tiene que estar fuera de lo que es el ámbito de organización de dirección y organización del cliente y de la empresa para la que está realizando esa actividad. Las consecuencias legales de utilizar esta figura sin realmente, digamos, tener el derecho o reunir las condiciones para poder acceder a lo que es la figura del autónomo, pues la clínica, el centro o la empresa para la que estamos prestando el servicio es la que va a asumir las responsabilidades, en el caso de que sea la empresa la que contrate a esa persona en régimen de autónomo sin serlo. Aparte, bueno, de las sanciones, pues también está la obligación de dar de alta a esa persona en el régimen general. Tendrán que pagarse las cuotas en seguridad social que no han sido abonadas de esa persona trabajadora. Y la persona que está prestando el servicio como autónomo sin serlo, pues tendrá derecho también a percibir las prestaciones de un asalariado. Como digo, ¿qué puede caracterizar a una persona que está trabajando como falso autónomo para un centro? Pues la dirección, digamos, establece las instrucciones, los horarios que tiene que desempeñar esa persona que está realizando esa actividad. Vamos a suponer que tenemos en el centro una persona que se ocupa de dar las citas y de cuadrar esas citas y de asignarnos las citas y que esa persona que se ocupa de eso está siendo contratada por la clínica o el centro al que vamos nosotros a prestar el servicio. Ahí me están marcando unas pautas. No soy yo la persona que estoy, digamos, organizando mi trabajo. En la clínica me fija los precios a los que tengo que cobrarles a esas personas, a las que yo estoy atendiendo, pues también, digamos, forma parte de esa gestión y de esa forma de desempeñar la labor que marca el centro al que yo le estoy prestando el servicio. Realmente esa persona no tiene autonomía, no tiene independencia. ¿eh? El ejemplo práctico lo veis ahí, persona que trabaja como podólogo,
40 horas a la semana en una clínica, usa el material, el gabinete de la clínica tiene un horario fijo y la clínica le indica cómo y a quién tiene que atender. En ese caso, pues de forma somera y así de forma sui generis estaríamos hablando de un falso autónomo, ¿vale? Puedes pasar si Sí, quieres, sí, Enrique. voy a pasar. Aquí vemos, bueno, lo vamos a comentar entre ambos, la comparativa de ambas figuras para que un poco os clarifique, si no lo teníais hasta ahora, ¿vale? El análisis de ambas. Entonces, por un lado, vemos, por ejemplo, el tema de la relación laboral, donde el falso autónomo, como decía mi compañera, bueno, es una simulación porque no deja de ser un fraude de ley y es completamente ilegal e irregular, ¿vale? A diferencia del trade, que tiene con un cliente principal ese acuerdo y no hay ningún tipo de problema. De hecho, está registrado, como os decía, ese acuerdo en los servicios provinciales de empleo y además daría derecho, en el caso en el que la relación finalizase, a ese acceso directo a la protección por cese de actividad, ¿vale? Lo que se conoce como el paro del autónomo. Y más si quieres tú, o vamos, sigo yo. Sí, la dependencia, pues lo que he comentado antes o hemos comentado antes, el falso autónomo sigue las órdenes, sigue los horarios, todo lo que es la gestión, la organización, dirección de lo que es el desempeño de su labor, viene marcado por el cliente principal, es decir, la empresa, centro, asociación, administración para la que está prestando ese servicio. En el caso del trade, no, porque la dependencia única y exclusiva que existe es de carácter económico. De hecho, es que tiene prácticamente la mayor parte de las ocasiones que se da esta figura, solo y exclusivamente la generación de ingresos por un cliente, por un centro o una sola empresa, es lo que se suele ver, ¿vale? Entonces, está ahí, digamos, clara la diferencia entre lo que es la persona que realiza su labor como verdadero autónomo y la persona pues que no la está realizando como tal. Y en cuanto a la autonomía, pues en el caso del falso autónomo no tiene una verdadera autonomía, no dirige, no organiza, no gestiona, no marca sus pautas. En el caso del trade, sí mantiene la forma en la que tiene que dirigir o que tiene que gestionar sus labores. En este sentido, digamos que la casuística, claro, podrá variar y varía mucho en función también de la profesión. No es lo mismo el servicio que prestáis vosotros que el que puedan prestar a lo mejor otro tipo de empresas o de autónomos en este sentido. Pero esa diferencia, como decía mi compañera, radica fundamentalmente eso, en la autonomía real y en la relación con los clientes, ¿vale? El trade, el trabajador autónomo, es simplemente económicamente dependiente, pero en todo lo demás mantiene esa autonomía. Es decir, no tiene, no hay una confusión de figuras en este sentido. Es decir, el trade es una opción perfectamente real. Lo que pasa es que sabemos, y vamos por estadística, que un porcentaje considerable de autónomos figuran como falsos autónomos pues por diferentes motivos. Bien por temas de beneficios en la cotización, que al inicio, si no han sido autónomos nunca, tienen pues bueno, una tarifa plana y puede ser más atractivo, pero bueno, habría que diferenciarlo, al igual que hay que diferenciar en el caso en el que por cualquier circunstancia se externalizase un servicio, ¿vale? Y ahí pues ya no habría un tema de derecho laboral en cuanto en el derecho laboral contratas a alguien y hay un contrato de trabajo que es derecho público y si es un contrato mercantil, pues es una subcontratación de servicios, ¿vale? Pero bueno, en este caso estamos hablando de personas encuadradas en el régimen de autónomo, una de forma correcta, por eso veis el verde, y otra tachada que está en rojo por el tema de que es una forma irregular, ilegal y que nos puede acarrear bastantes consecuencias negativas, ¿vale? Pasamos a lo que es el nuevo sistema de cotización, ¿vale? Que tenemos en el RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos. Sabéis, bueno, creo yo que todos, obviamente, bien habréis optado por él, o si sois más recientes, porque desde el año de 2023 es completamente obligatorio, digamos, se estableció para un periodo transitorio, el 2023, 2024 y este año 2025. Se está hablando para una posible ampliación de este, con diferentes actualizaciones
para el año que viene. De hecho, se pretendía una ampliación bastante más a nivel temporal, hasta prácticamente 2032. Se ha hablado de otro trienio, como en el que estamos todavía prácticamente ya finalizando. Y bueno, en principio se está hablando del 2026. Incluso también la propia entidad prefiere ser cauta y si no queda de forma muy clara, aunque ya es verdad que tras diferentes encuentros y desencuentros, por llamarlo de alguna manera, la administración ha flexibilizado, relajado bastante los cambios y sobre todo rebajado bastante lo que son las subidas que tenían propuestas de forma inicial, y la cuota tampoco variaría mucho con respecto a la que estamos, digamos, abordando en el presente año. Pero también se están pidiendo otras cosas, ¿vale? Se están pidiendo, pues bueno, en definitiva, sabes que nosotros somos interlocutores sociales, trabajamos con todas las administraciones, en este caso con el Secretario de Estado de Seguridad Social, y lo que se está pidiendo obviamente es una equiparación, ya que tenemos bastantes obligaciones, pues tener también los mismos derechos que los trabajadores del régimen general en cuanto a integración de lagunas, acceso al subsidio de 52 y otras circunstancias. Pero bueno, centrándonos, digamos, en el nuevo sistema de cotización, aquí lo que vamos a elegir de forma libre, en base a una previsión, ¿vale? Es la base de cotización. Y aquí sí es cierto que se destopan las bases que antes estaban limitadas hasta los 47, ¿vale? Antes eran 50, 49, fue bajando hasta que se quedó en 47. Y ahora mismo, pues bueno, lo que hacemos es un cálculo de los rendimientos netos donde se hace esa estimación que os comentaba, tanto de los ingresos como de los gastos que vamos a tener, ¿vale? Y se aplica una reducción, en este caso hemos puesto ahí el 3%, porque bueno, tenemos la previsión de que vosotros, la mayoría, sois autónomos personas físicas, pero los que seáis autónomos societarios, pues sería un poco menos, ¿vale? Digamos que las sociedades están, digamos, más a nivel fiscal con un trato más ventajoso por algún lado, y de esta forma estos gastos de difícil justificación se apoyan un poco más en tener un trato más de favor hacia los autónomos individuales. En base a ese cálculo, se elige una base, se determina, se indica, ¿vale? Esa base, y esa base se multiplica. En este caso, hemos puesto el tipo de cotización vigente en este año, para que tengáis una idea. Vamos a ver luego un supuesto, ¿vale? Y luego la solución al supuesto para que os quede todavía más claro esa cuota mensual que vamos a tener que abordar. Como no deja de ser una estimación, hay situaciones en las que, digamos, no hay que hacer una estimación, y de hecho, por ejemplo, la tarifa plana es un caso singular donde vamos a ver luego también la tabla, pues vamos a estar en el tramo, vamos, en la base mínima del tramo uno de la tabla general, ¿vale? Para que nos quede claro, unos 960 euros, y vamos a pagar una cuota, simplemente que la cuota va a estar minorada por esas circunstancias en las que estamos iniciando nuestra actividad, ¿vale? Pero aunque se minore la cuota, no se minora la base, en el sentido que cuando vamos a ver luego también determinadas prestaciones que pueden venir por diferentes casos, temas de incapacidades temporales, nacimiento, cuidado de menor o alguna otra circunstancia, pues en ese caso, vale decir, nos van a seguir pagando conforme a la base, es decir, la base no se toca. Y de hecho es inamovible durante ese periodo de tarifa plana. También en los casos en los que caigamos en algún tipo de incapacidad temporal, se bloquean y tampoco son objeto de regularización. Por eso quería comentarlo antes de llegar al número 4, que es la regularización anual, ¿vale? Esa regularización anual, que ha sido ardua, entiendo que para vosotros también. Ha habido bastante gente que sí que ha acertado con la estimación que hizo y no ha tenido que hacer nada, pero hay gente que estaba por debajo y ha tenido que abonar, o gente que estaba por encima y han procedido a hacer una devolución, ¿vale? Pero que sepamos eso, que estamos, digamos, haciendo un cálculo que podemos acertar o no. Es como una especie de futurible. Esto pasó también con alguna, digamos, de las regularizaciones que hubo en el cese de actividad durante la pandemia. Había gente que tenía un cierre obligatorio, pero los que tenían un cierre, entre comillas,
no un cierre decretado, pero sí que tenían una bajada de ingresos, pues tenían que justificarlo con posterioridad, ¿vale? Y esa posterioridad, pues por lo general debería ser a la finalización del primer semestre del año siguiente, que es cuando ya está presentada la renta y pueden cruzar datos Seguridad Social y Hacienda. En esta ocasión, la verdad que ha ido muy lento, es verdad que también el sistema se ha incorporado completamente nuevo, absolutamente todo, a partir de 2023, pero es que no tenemos todavía hecha la de 2024, por eso estamos siendo tan cautos en la negociación y pidiendo que un poco, bueno, que la administración, que sí que es verdad que muchas veces nos impulsa hacia la digitalización en el trato con ella misma y a la hora de realizar determinados trámites y determinadas operaciones, pues que sea también ella ágil a la hora de no estar respondiendo lo de hace ya bastante tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, veis ahí la fórmula de cálculo, que es ese rendimiento anual, que van a ser, pues bueno, los ingresos menos los gastos deducibles. Sí que se van a sumar las cuotas autónomas y luego, pues obviamente, se le aplicaría ese 7% de gastos de difícil justificación, ¿vale? Teniendo en cuenta, bueno, que os poníamos ahí el 31,40, que ya lo hemos comentado anteriormente. El caso práctico que os queríamos poner, pues en este caso, ¿vale? Hemos puesto la previsión de, bueno, de un señor, de Manuel, que es profesional, en este caso es podólogo, es autónomo, ¿vale? Cotiza por la base mínima. Tiene unos ingresos anuales de su actividad, de su propia clínica, de unos 22.000 euros y imparte como profesor, es decir, se dedica también a la docencia, a un máster, también como trabajador autónomo. Es decir, todo lo que estamos contemplando son ingresos de actividad contemplada en el régimen especial de trabajadores autónomos. Pueden ser una o varias actividades. En este caso, tiene una principal, que es podólogo, pero tiene otra como profesor, ¿vale? Se han aplicado los gastos deducibles que tendría a lo largo del año y el objetivo en este caso va a ser determinar el rendimiento neto y calcular la nueva cuota mensual según los ingresos reales, que es lo que este sistema nuevo de cotización promueve. No. Vale, bien. Aquí vemos lo que sería la resolución de ese caso práctico, esa situación real, ¿no? En la que nos podíamos encontrar muchos de los que desarrollamos una actividad por nuestra propia cuenta, ¿vale? Aprovechamos también que estamos en un momento en el que estamos terminando lo que sería este año y que en breve pues empezaremos con el año 2026. Bien, nosotros podemos hacer una previsión de lo que puede ser nuestro año que todavía no está en curso, sino que se va a iniciar, ¿no? Como digo, en un breve espacio de tiempo. ¿Cómo podemos hacer esa previsión? Si miramos atrás, nuestros rendimientos, nuestras declaraciones, tanto las del año en curso como las anteriores. Quizás tendremos más dificultad si vamos a empezar, pero cuando empezamos tenemos una cuota reducida. La preocupación no es tanta. La preocupación más bien es, pues eso, vamos a determinar una cuota y una base de cotización que se ajuste a lo que yo verdaderamente genero, porque aquí de lo que se trata, como ha comentado antes mi compañero, es de cotizar en función de los rendimientos como digo, voy a generar. Bien, haciendo esa previsión, con esos datos que yo ya tengo, pues digo, vamos a ver, ¿cómo lo hago? Sumo lo que son mis ingresos, como ha comentado mi compañero, en este caso los 23.000. Serían, digamos, los dos rendimientos que genero, tanto por lo que es esa actividad esporádica como la actividad que normalmente de forma cotidiana realizo. A esa suma, el resultado de esa suma, pues le resto los gastos deducibles y le sumo la cuota de seguridad social. Estamos hablando de cantidades anuales, ¿de acuerdo? A ese resultado le aplico el 7% de gastos genéricos y bueno, tenemos la cantidad total anual y al dividir, digamos, entre 12 nos va a generar lo que sería esa forma, digamos, de cálculo de rendimiento de forma, como digo, mensual. Ahí tenemos el rendimiento anual entre 12, pues nos da esos 1.615 euros con 10, que sería el rendimiento neto mensual.
Como tenemos ya eso, pues nos vamos a ir a los tramos que están establecidos en base a acuerdos entre lo que es la administración y los entes sociales. Bueno, lo que os vamos a mostrar es la tabla vigente actualmente en el 2025. Ya os ha comentado mi compañero al inicio de lo que es la parte de lo que sería el nuevo sistema de cotización, que estamos en proceso de negociación, que la idea es, bueno, pues que no se produzca, digamos, un problema en cuanto a la fijación de esas cuotas y no, digamos, estemos pagando unas cantidades bastante más altas de las que estamos pagando en este momento. Porque, bueno, lo que se fijó ya se fijó en su momento, salió publicado en el año 2022, justo antes de la entrada en vigor, en aquel Real Decreto en el que se marcaban pues los 3 años que íbamos a tener de tramos ya negociados. Como digo, ahora mismo estamos en proceso de negociar esos nuevos tramos y que sean unos tramos que no sean perjudiciales, ¿vale? A la hora de poder hacer eso. Hacer simplemente un pequeño inciso, que no es que sea tarde en este sentido, sino todo lo contrario, sino que, bueno, sabéis perfectamente la dificultad que puede conllevar, y más en el panorama a lo mejor actual, la posibilidad de sacar la ley de presupuestos generales del Estado, pero de todas formas, cuando no sale la ley de presupuestos hacia adelante o se prorrogan los actuales, siempre sale un Real Decreto Ley que además por lo general casi siempre suele coincidir muy a finales de diciembre, es decir, que en torno al día 28 es cuando sale, digamos, marcando las bases, al igual que la actualización de pensiones y otras cuestiones, pero que no es que se deje para el final, es que es el procedimiento habitual que sigue en este caso, vamos, el Estado. Bien. Entonces, nos hemos ido a los tramos y entonces hemos elegido el tramo que sería en el que nos encontraríamos en función de esos rendimientos. Aquí tenemos que estaríamos en el tramo 3 de los tramos generales. Y en vez de elegir una base más alta, pues nos vamos a quedar con la base mínima del tramo. Eso va también en función de lo que son nuestras circunstancias, la edad que tenemos, los años que tenemos cotizados, qué planteamiento tenemos a medio o largo plazo. Digamos que tenemos que hacer un poco de balance de nuestras circunstancias a futuro y también visualizar lo que ya llevamos cotizado y lo que ya llevamos, digamos, como vida laboral hasta el momento. Aplicamos a esa base que hemos elegido en función del tramo, ese tipo aplicable en este caso, en este año en el que nos encontramos, que es un 31,40%, y nos da, digamos, lo que sería la cuota. Si hemos elegido la base mínima, que son 960,78 de ese tramo, le aplicamos el 31,40 y nos da como resultado esa cuota de 301,44. Eso sería, en función de la previsión que yo voy a hacer para el año siguiente, lo que sería, en función, como digo, de los tramos que actualmente están vigentes, porque no tenemos todavía los tramos que se aplicarán para el año que viene, lo que sería el 31,44, 301, perdón, con 44 euros, ojalá fuera 31, ¿verdad? 301,44 euros como cuota a cotizar, ¿vale? Si puedes pasar, Enrique. Comentaros simplemente, bueno, lo que ya decía mi compañera, que tenemos que estar haciendo esa estimación, lo hacemos de la forma más gráfica posible. Aquí simplemente ya cada uno decide si más o menos pone esa cuantía que le sale o decida o prevé a lo mejor que pueda tener un ingreso mayor y luego le devolverían, o si por el contrario quiere quedarse un poquito más corto. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en el momento en el que nos pidan en la regularización, tenemos que tener preparada la diferencia, ¿vale? Claro, Y eso es. tenemos que tener también en cuenta que en caso en el que nos tengan que devolver, pues claro, puede ser que tarde un poco más la administración en devolver que en pedir que se le pague, ¿vale? Entonces, para no servir de financiera al Estado, en este caso, pues igual sería a lo mejor más cauto quedarse en la cantidad fija o en alguna un poquito más pequeña, ¿vale? No mucho más pequeña. Y también tener en cuenta que a lo largo de todo el año, tenemos hasta 6 momentos para cambiar la base de cotización. Es decir, que puede ser que tuviéramos una previsión muy buena y el año sea complicado por determinadas circunstancias, o porque hemos caído en una baja o cualquier otra circunstancia, vamos, que pudiera darse el caso. O bien que todo lo contrario, que tuviéramos una estimación de similar a años anteriores y por cualquier circunstancia se disparan, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que la forma de adaptarnos es con esos cambios en la base de cotización.
Y os ponemos aquí para que podáis ver, como ha indicado mi compañera, las tablas, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, veis la tabla reducida y tabla general. Hemos dicho que estaríamos, según el caso, en el tramo 3. Ahí podéis ver los rendimientos que van entre 1.500 y 1.700 euros. Y hemos visto pues lo que sería el rendimiento que hemos calculado anteriormente, que estaríamos dentro de esos parámetros. Posteriormente vemos lo que sería la base mínima de cotización, una base máxima. No tenemos por qué ajustarnos precisamente, digamos, por ejemplo, a cada una de esas bases, siempre y cuando no estemos por encima ni por debajo de esos topes. ¿Por qué? Pues porque podemos optar por otras bases de cotización que están dentro de ese paréntesis entre el 960,78 y los 1.700. Veis como resultado que a la hora de hacer el cálculo con la base mínima, pues tenemos una cuota de 301,68 y veis también cuál sería la cuota máxima en el caso de elegir la base máxima de cotización. Estaríamos pagando pues 533 euros con 80, ¿vale? También eso lo podéis ver de una forma mucho más gráfica, y podéis, digamos, hacer diferentes simulaciones en función de lo que podría ser si elegimos una base más alta o una base más baja en la página de Importas, ¿eh? Importas con dos S al final. Sí, es Ahí un hay panel un propio de mecanismo, seguridad social. eso es un mecanismo que lo podéis utilizar, y podéis mover, digamos, lo que es la línea, digamos, de bases y demás y hacer cálculos aproximados de lo que puede ser vuestra cuota en función de esa base que pudierais elegir. De verdad que el canal es un canal bastante sencillo y también muy claro. De hecho, se decidió optar por Importas porque si, por ejemplo, en algún momento habéis utilizado la sede electrónica de seguridad social, a lo mejor para sacar una vida laboral, pero por ejemplo, si intentáis a través de la página de seguridad social hacer una simulación de la pensión de jubilación, directamente ya os deriva al canal de Importas. Se cambia el color, se pone en color verde y va a Importas. Y pues, vamos, salvo que alguien tenga alguna circunstancia un poco específica, un poco más sui generis, por lo general en menos de un minuto tenemos descargada la simulación. Y con esto la verdad que tampoco se tarda mucho en ese sentido. ¿Vale? Os dejo el enlace para, por si queréis entrar, Vale. ¿vale? En mensaje, por si queréis entrar en algún momento dado y comprobar lo que os hemos comentado. Y pasamos a ver ya, para que lo tengáis, lo que son incapacidades, ¿vale? En este caso, dentro de las incapacidades vamos a hacer un poco hincapié tanto en el apartado de la duración como en el de las prestaciones, ¿vale? Y bueno, en este caso primero vamos a ver el comienzo de una incapacidad, con lo cual al ser inicial va a ser también temporal, ¿vale? Va a ser una incapacidad temporal. Y vemos cómo es esa situación donde, bueno, bien una enfermedad, un padecimiento físico o psíquico, nos va a impedir de manera transitoria o bien definitiva, porque esta incapacidad temporal podría derivar en una incapacidad permanente, que también vamos a ver más adelante, ¿vale? La realización de la actividad profesional. Y ese parón, aparte de la asistencia médica, sanitaria, farmacéutica, hospitalaria que fuera necesario, también va a dar derecho a una prestación económica, ¿vale? Si la dolencia se prolonga más en el tiempo y no existe mejoría, pues puede derivar de lo que comentábamos, en esa incapacidad permanente, ¿vale? Una incapacidad permanente que, bueno, tiene diferentes grados y vamos a ver luego también más adelante. En este sentido, aquí lo que vamos a ver va a ser un poco la diferencia entre, digamos, los dos columnas esas que habéis visto, de enfermedad común, accidente no laboral, que serían contingencias comunes, o bien si el accidente o la enfermedad tienen una relación con el trabajo, que sería una contingencia profesional, ¿vale? Ahí la cuantía de la prestación, y esto es igual para todos, ¿vale? En los primeros días, pues obviamente no se cobraría, y se cobra a partir del cuarto día el 60% de la base reguladora y a partir del día 21 el 75%. Veis que en el caso de contingencias profesionales, como son el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, se cobra desde el día siguiente a la baja el 75% de la base reguladora. Es decir, como si estuviéramos ya en el 21 del otro, ¿vale? Y en cuanto a la carencia, también hay una diferencia,
porque para poder acceder a esa prestación económica se nos va a pedir un mínimo de 180 días en los 5 años anteriores. No quiere decir que sean 180 días seguidos ni tampoco en una misma ocupación. Puede ser que yo trabajase hace 4 años 7 meses en una empresa y justamente me acabo de dar de alta como autónomo y he tenido vamos, una caída en casa y me he partido una rodilla. Aunque solo lleve 5 días, como me van a mirar los 5 años completos y tengo esos 7 meses, que tampoco tiene por qué ser seguido, puede ser que tuviera en el 2022 3 meses y cuatro o u otros tres en el 2024, ¿vale? Y seguiría sumando, es lo que miran, tienen esos 180 días y se procede. En el caso de que fuera algo relacionado directamente con el trabajo, ahí no se pide un mínimo. Puede ser que en vuestro caso, pues bueno, por cualquier circunstancia, bueno, alguna herida o un corte o bueno, tengas que estar de baja y si tiene una relación directa con el trabajo, en este caso también incluso lo que son los desplazamientos en itinere, que también os comentamos que si tenéis cualquier tipo de duda a nivel de prevención de riesgos laborales, o mi compañera Lorena de prensa os pondrá también, al igual que he ido viendo que os ha puesto ya también, había varias preguntas del Verifacto y hay una webinar también este viernes y os ha puesto el enlace, bueno, pues pondrá los datos de contacto para que cualquier cosa que necesitéis, que podáis preguntarla en ese sentido. Pero aquí no se exigiría un mínimo de cotización porque, bueno, se entiende que nadie quiere accidentarse ni padecer ningún tipo de patología. Y la administración es verdad que tiene una vertiente recaudadora, pero tiene otra vertiente y muy destacada que es protectora, ¿vale? Entonces nos protege también con esa prestación económica. El pago de la cuota ahí también es algo significativo porque antiguamente, es decir, lo que da derecho es el momento en el que se produzca en la contingencia, ¿vale? Ya sea como o profesional, y que, como vamos a ver un poco, vamos, a continuación, estemos al corriente de pagos y otras características que va a citar mi compañera. Pero a lo mejor había gente que suspendía la cotización porque ya el derecho había nacido, ¿vale? Con lo cual no se le iba a suspender, pero provocaba una laguna. Como precisamente, además lo estaba diciendo también al inicio, estamos intentando no solamente conseguir una cuota aceptable y que también nos proteja, sino también determinadas mejoras y equipararnos al régimen general, lo que ya se consiguió hace un tiempo fue precisamente esto, es decir, que no subiese la base tanto y que a partir de llevar 2 meses, es decir, a partir del día 61 bien la mutua, bien el INS, se haga cargo del pago de la cuota, ¿vale? Con lo cual ni tendríamos que abonar, ya si se trata de una patología o de un accidente, cualquier tipo de problema que al final se está haciendo bastante largo en el tiempo, pues se puede continuar de alta cobrando la prestación y a partir de ese momento, del día 61 es la mutua del INS quien se hace cargo del pago de la cuota y por tanto también no tenemos que poner ese dinero, porque claro, nosotros al final lo que vemos, igual que hemos hecho la estimación para saber en el nuevo sistema de cotización donde nos encuadraríamos, al final aquí hacemos prácticamente un poco, es decir, son organismos diferentes, nos está pagando el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua y nos está cobrando la Tesorería General de la Seguridad Social. Pero claro, si vamos a recibir 1.000 y tenemos que pagar 300, nosotros lo que vemos son 700, ¿vale? Pues a partir de ese momento veríamos los 1.000, si fuera así. Y no. Bien, ahora vamos a tratar otros aspectos de lo que son las incapacidades, ¿vale? Entraríamos, por ejemplo, en el aspecto de la obligatoriedad de cobertura. Salvo algunas excepciones en pluriactividad, la cobertura en contingencias comunes es obligatoria. ¿Por qué decimos salvo algunas excepciones en pluriactividad? Porque si estamos trabajando por cuenta ajena y por cuenta propia a la vez, por ejemplo, sería un caso en el que estaríamos desempeñando funciones tanto en un régimen especial de trabajadores autónomos como en el régimen general, es posible, muy posible, vamos, de hecho es que el 99,9, no, el 100% de los casos, si estamos en régimen general, estamos cotizando por contingencias comunes, ¿eh? Entonces, por esa razón, pues queda indicado ahí que si ya lo estamos haciendo en el régimen general, pues
no tengamos que hacerlo obligatoriamente en el especial de autónomo. Lo que sí vamos a tener que cubrir de todas, va a ser lo que sería la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Eh? Es obligatorio desde el año 2019, desde enero de 2019. Hasta esa fecha, la cobertura por cese de actividad no era obligatoria. ¿Eh? Es a partir de esa fecha cuando ya tenemos que estar cotizando para tener también cobertura con respecto a lo que sería, como digo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Antiguamente, como decía mi compañera, es verdad que se marcaba una voluntariedad en el pago de esa cobertura, pero precisamente por falta quizás de previsión, porque tampoco es que fuese un importe que subía mucho la cuota, pero no es que te desprotegía, porque en el caso de caer en una contingencia profesional, si no la tenías cubierta, te pagaban conforme a una contingencia común. Pero claro, había actividades y actividades, en el sentido que no todas las actividades tienen el mismo índice de siniestralidad o de accidentalidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, ponéis otra actividad, como por ejemplo los transportistas, personas que están colgadas en altura y demás, al final quedaban con una protección económica muy bajita. Entonces, para ellos se activó. De hecho, también, tanto por tema de pluriactividad como por pluriempleo, se está contemplando y parece que también si alguno de vosotros está en una situación en la que está a lo mejor en base de cotización máxima en el régimen general, pues muy probablemente a partir del año que viene va a estar exento prácticamente del pago de toda la cuota, ¿vale? Es decir, estamos intentando que obviamente aquí la diferencia estriba en el sujeto obligado al pago de la cuota, ¿vale? Nosotros como autónomos somos el sujeto obligado al pago de nuestra cuota y en la empresa, es decir, si nos tiene alguien contratado, es esa empresa, ese autónomo o esa autónoma que está al frente, quien tendría la obligación del pago. Pero como decía mi compañera, es que muchas veces esas situaciones de pluriempleo o de pluriactividad conlleva que se está cotizando varias veces por los mismos conceptos, pero sobre una única persona, ¿vale? Esto a lo mejor os habrá parecido a alguno, si habéis estado en esa circunstancia, y me callo ya porque la diapositiva es de Isma, en la vida laboral, ¿vale? Que en la vida laboral cuando la descargamos, cuando la imprimimos, igual no es porque damos por hecho o le ponemos en tonalidades grises, ¿no? Diferentes matices, pero no se ve bien. Pero cuando sale el documento descargado directamente, en la pantalla se observa a lo mejor solamente una cantidad. Ahí quiere decir aparece un número de 3.000 y pico de días y luego lo divide en años, meses y días. Si solo aparece eso y aparece en un color así salmón clarito, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos. Pero si aparece alguna frase, y vamos con una frase, un parrafito con dos frases o tres, diciendo que X días hemos estado en situación de pluri cualquiera de los dos, va a aparecer luego como un descuento, porque igual a lo mejor durante un momento se ha cotizado doblemente. Claro, aunque se haya cotizado doblemente, el día presente es uno, no son dos, ¿vale? Si yo he estado todo el mes de noviembre trabajando para alguien y para mí, o trabajando para dos empresas jornada completa, pues solo ha habido un mes de noviembre, ¿vale? Con lo cual nos descuentan la duplicidad y eso aparecería en color amarillo. Entonces ese color amarillo sería el que nos quedaríamos, ¿vale? Si por cualquier circunstancia esos periodos entraran dentro del último periodo, me voy a meter ya aquí un tema que no nos compete, que es el tema de jubilación, aunque desaparezcan los periodos, no desaparecen las bases de cotización. Es decir, si yo tengo 1.500 en régimen general y 1.500 en régimen de autónomo, se me van a sumar ambas y ese mes voy a tener 3.000, ¿vale? Pero claro, el 1 de noviembre de 2025, el 2 de noviembre de 2025 y así hasta llegar al día 30 que todavía no hemos llegado, solo existe una única vez. Por eso se descuenta el periodo. Procuraré callarme un poquito más, ¿no? No, para nada. Bueno, lo que comentaba antes, en relación a la obligación de obligatoriedad de cobertura, ya lo hemos visto, ¿vale? En qué casos se pueden dar ciertas excepciones, ¿eh? Y bueno, lo que sería la obligatoriedad en la cobertura. Requisito fundamental, hay que estar al corriente del pago de las cuotas a la seguridad social, hay que estar afiliado,
está dado de alta, o bien situación asimilada al alta. Situaciones asimiladas al alta, por ejemplo, una persona que está de baja por enfermedad común o accidente no laboral o por accidentes de trabajo, pues está en una situación asimilada al alta. Está pagando cuotas de seguridad social, está dado de alta, está afiliado, está cobrando su prestación, está, como digo, de alta, pero no es, digamos, un alta entre comillas ordinaria, sino que está en una situación asimilada a esa situación de alta, digamos, ordinaria. Aparte de estar, digamos, al corriente del pago de las cuotas, vamos a suponer que hay algún mes que se nos ha quedado atrás. Pues tenemos un plazo de tiempo para poder ponernos al corriente de ese pago y poder acceder a la prestación correspondiente en el caso de encontrarnos en una situación de contingencia de 30 días para poder, digamos, hacer frente al pago de esa parte que no hemos hecho efectivo el pago por lo que quiera que De sea. un accidente obviamente no, pero de una intervención sí que tenemos una previsión de una fecha, ¿vale? Ahí lo conveniente sería hacer un aplazamiento, es decir, Claro, para poder de eh, alguna forma, exactamente. más que nada eh, porque la intencionalidad, que es lo que va a mirar la administración, va a ver que antes de que llegue el momento que da derecho al cobro de la prestación, ya teníamos una intención de ponernos al día, con lo cual simplemente abonando una cantidad que luego nos va a poner un calendario de pago, ¿vale? Pero indiscutiblemente, por lo general suele ser un 20% de la deuda existente, que puede ser difícil que la aportemos, pero claro, el 100% igual es todavía más difícil, con lo cual nos ponen, digamos, pagando un quinto, nos darían acceso y nos considerarían, aunque no estuviéramos al corriente de pagos, ¿vale? sí, Sin embargo, nos si ya se con- hubiera producido el momento de la baja, el accidente, etcétera, ahí ahí ya ya, las circunstancias cambian notablemente porque si efectivamente. queremos ponernos al día, es que no nos va a quedar otra para poder cobrar, pero la intención no parece que sea ponernos al día, sino poder acceder a la prestación. Mm, Bien. ¿Sigo, Enrique? Eh, Vale. La duración máxima. Bueno, la duración máxima en cuanto a lo que son las incapacidades y demás. Hemos dicho ahí 180, o sea, 365 días prorrogables a 180 días más, en el caso de que se entienda que esa persona en esos 6 meses va a poder recuperarse. Sin embargo, esto puede ser que se extienda más en el tiempo, ¿eh? O sea, es posible que en un momento determinado consideren que por aportar un mayor tiempo en lo que es la recuperación de esa persona, efectivamente se va a conseguir que esa persona, digamos, pues esté en las mismas condiciones que estaba antes o por lo menos que la mejoría sea lo suficientemente importante como para poder seguir en sus funciones y en su labor ordinaria. Si no es así, bueno, pues puede darse la circunstancia, como ya se comentó anteriormente y ya después posteriormente también lo vamos a ver con un poco de más detenimiento, en la que pasemos por un centro de valoraciones médicas y nos reconozcan una incapacidad permanente, una incapacidad absoluta, que ya, como digo, lo vamos a ver posteriormente. En cuanto a la obligatoriedad de cobertura, ya lo hemos, ya ya lo lo hemos hemos visto visto entera por si a antes. alguien le habíamos perdido, Sí, entre hablar y hablar yo, está efectivamente. de nuevo, por si alguien tiene que coger el hilo, lo puede coger aquí nuevamente perfectamente, Efectivamente. ¿vale? Y en cuanto a los trámites, bueno, pues los trámites, existe esa pequeña diferenciación en cuanto al tema de que se trate de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Lógicamente, si tenemos un accidente, pues lo primero que vamos a hacer es acudir de forma urgente e inmediata al centro para que los atiendan, ¿no? Y que de alguna forma hagan frente a ese problema que estamos sufriendo en ese momento. Aparte de eso, después lo demás es común tanto para enfermedades comunes y accidentes no laborales como para enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. La obtención del parte de baja por parte de la persona que tiene que emitírnoslo, en este caso, nuestro médico correspondiente. La solicitud del pago directo a la mutua. La mutua es la entidad colaboradora con la Administración de la Seguridad Social que se ocupa de lo que sería el pago de esa prestación a la que vamos a tener derecho. La declaración de la situación de actividad es muy importante esto porque podemos tener dos opciones. Una, yo voy a entrar en una situación de baja, ¿no? Un periodo en el que voy a intentar recuperarme de mis circunstancias de salud y a cobrar una prestación
digamos que me va a ayudar a mantenerme durante ese tiempo, ¿vale? Pero como digo, se puede dar dos situaciones. Una sería la de voy a dejar, digamos, mi negocio en una situación, digamos, de cierre temporal mientras me recupero. O bien, yo necesito seguir facturando, yo quiero seguir facturando, yo tengo a trabajadores ya en la empresa que desempeñan las funciones dentro de la empresa y van a poder seguir trabajando mientras que yo estoy en una situación de baja, o bien contrato a alguien para que me sustituya durante el tiempo en que estoy en esa situación, o incluso, bueno, si tengo una entidad mercantil de la que formo parte y están unos socios que también desempeñan labores o trabajo dentro de la empresa, pues a lo mejor no requiero de la contratación de otra persona, como digo, y ya las personas que están en ella van a poder sustituirme durante el tiempo en el que yo estoy de baja. Ese negocio sigue facturando, sigue generando, digamos, actividad mientras que yo estoy en la situación de baja. Pues la declaración de situación de actividad es precisamente eso. Decir, bueno, pues yo voy a cerrar porque nadie me va a sustituir durante el tiempo en el que estoy en esa situación, ¿no? En ese impasse. O bien voy a contratar a alguien, o bien las personas que ya están trabajando conmigo, pues van a sustituirme durante ese tiempo, ¿vale? Y Aquí después también, también, Inma, un segundito, igual que sí. hay una posibilidad en lo de la regularización, de no llegar hasta el final y que te regularicen y poder haber un cambio de base, aquí también puede haber un cambio de opinión. Puede ser que al principio diga, yo voy a tener un cese temporal y digo, al final, ¿qué va a ser un cese definitivo? Es decir, que si las circunstancias cambian, porque es verdad que tampoco podemos saber cómo va a evolucionar la dolencia, pues también podemos cambiar nosotros de opinión, simplemente que obviamente ese cambio conlleva un nuevo trámite de volver a comunicarlo. Ujú, eso es. Y después, cuando hablamos de los últimos recibos, esos tres últimos recibos, porque tenemos que justificar ante la mutua de que efectivamente hemos estado haciendo frente al pago de nuestras cuotas, ¿vale? Esto es un semáforo, realmente, porque de hecho la Administración de la Seguridad Social tiene dos puertas, no que tenga la puerta delantera y la puerta trasera, en la sede provincial, sino que tienen puertas independientes, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Pero los colores ya son muy llamativos, porque el color de tesorería es rojo, porque es te detienes y pagas, y también te pones al día. El color del Instituto Nacional de la Seguridad Social es un color que te permite el paso, porque es de color verde, ¿vale? Con lo cual, esperemos que no veáis nunca el gris, no por tener una impresora que no te da color, sino porque el gris es la unidad de recaudación ejecutiva, que hace menos gracia, ¿vale? Pero digamos que para la Seguridad Social va a existir el rojo y el verde. El ámbar, como en el semáforo tarda poquito, el ámbar es el momento en el que ellas ven si realmente estás al día o no. Si estás al día, se pone en verde. Si no estás al día, tienen un gesto muy simpático que es invitarte al pago. Que invitarte al pago, al fin y al cabo, es que abones la deuda que tengas contraída. ¿Vale? Bueno, pues pasando ya, digamos, ese horizonte que no tiene por qué transcurrir todo el periodo que hemos ido comunicando, es decir, de el máximo que podemos estar con el médico facilitándonos, nuestro médico, partes de baja, ya bien sea semanales, por meses, en función de la patología que estemos afrontando, pero el máximo son 12 meses, ¿vale? Esos 12 meses ya conllevaría a que directamente vamos, el especialista que tengamos directamente quede como bloqueado porque no puede hacer nada más y asume directamente la dirección provincial el control de nuestra baja. Ahí es cuando os ha comentado mi compañera que se puede dar una primera baja ordinaria o incluso una segunda baja extraordinaria que podría llegar incluso a completar los 2 años, ¿vale? Que es el tiempo máximo. No quiere decir que a los 2 años hayamos sanado. Puede ser que continuemos, pero bueno, hay que proceder ya a, como no hay más tiempo, a decidir si vamos, si nos van a derivar al alta, ¿vale? Y en los 6 meses siguientes, ningún médico, salvo los que formen parte de ese tribunal, pueda proceder a darnos la baja por el mismo motivo, diferente es que yo vaya por un tema de rodilla y luego tenga una caída y me parte un hombro, ¿vale? Es una lesión y una baja completamente diferente, pero por el mismo motivo no. O bien me deriven directamente a una incapacidad permanente, ¿vale? Habitualmente pensamos que, bueno, la mayoría de la gente dice,
Lo han jubilado con 40 años. Bueno, no, no lo han jubilado, le han dado una incapacidad permanente, ¿vale? Esa incapacidad permanente habitualmente en tres de los casos es generadora de pensión. En uno de ellos, en el primero que veis, es generadora de una indemnización, ¿vale? Que es el caso de la incapacidad permanente parcial, donde sí que se reconoce una lesión y además permanente, además que se ve perfectamente que el rendimiento baja, pero en ese porcentaje y no más. Y podemos incluso seguir desarrollando nuestro trabajo, ¿vale? Pero como compensación a ese problema que reconocen que existe, nos van a dar una indemnización a tanto alzado de 24 mensualidades de la base reguladora que tengamos, ¿vale? Por el contrario, en la incapacidad permanente total se nos va a inhabilitar para nuestra profesión habitual, pero podríamos dedicarnos a alguna otra, ¿vale? Igual tenemos varias, pero bueno, o solo tenemos una, pero podemos tener esa opción, ¿vale? En principio va a ser una pensión vitalicia, vamos a ver que tanto esta total como la absoluta pueden ser perfectamente revisables y va a suponer un 55%, ¿vale? Van a mirar un poco el tiempo que llevemos cotizado para saber a qué tenemos derecho y de lo que nos quede nos van a dar ese 55%. Aumentará justamente a los 55 años y aquí, es decir, cualquier prestación, pensión, indemnización, hay que pedirla, porque si no la pedimos no activamos el protocolo y nadie va a venir a darlo, ¿vale? Pues a los 55 se comunica que se cumple esa edad y si no estamos trabajando en ninguna otra actividad, se nos aumenta un 20%, con lo cual llegaría al 75%, ¿vale? Esto es independientemente también de que cuando llegue el momento de la jubilación, veamos cuánto podría quedar y obviamente Seguridad Social tiene claro que si las dos coinciden, igual te da una que otra. Pero en caso de salir una mayor que otra, te vas a decantar. De hecho, te van a indicar que te decantes por la que mayor cuantía económica genere. Mm. Así es. Bien, aquí entramos, digamos, en lo que sería otro grado de incapacidad. La gran invalidez viene a ser una cosa complementaria básicamente a lo que es la absoluta, porque es una absoluta, pero en la que ya sí se requiere de otras necesidades a cubrir. La absoluta, bueno, pues la absoluta es aquella que inhabilita para el ejercicio de cualquier desempeño, cualquier labor. Mientras que la permanente, en un momento determinado, si existe la opción de poder desempeñar otra función que sea compatible con con la situación en la que nos encontramos, es posible que pudiéramos ejercerla solicitando autorización de la administración. En el caso de la absoluta, no nos permite el desempeño de ningún tipo de labor. Por parte de la gran invalidez estaríamos hablando, como he comentado antes, de una situación de incapacidad absoluta, permanente absoluta, en la que ya vamos a requerir de la necesidad de intervención de un tercero que nos pueda ayudar en el desarrollo de nuestra vida diaria. Ahí pasamos de una pensión del 100% de la base a lo que sería esa pensión por incapacidad permanente absoluta complementada. Sería la suma del 45% de la base mínima de cotización vigente y el 30% de la última base de cotización de la persona trabajadora en este caso, tanto autónoma. Hablamos de trabajador porque indistintamente trabajador, tanto cuenta ajena como cuenta propia. En este caso estamos hablando del autónomo. El resultado de sumar estos dos importes, lo que sería la pensión de la incapacidad permanente absoluta con lo que sería ese complemento, digamos, se añade, digamos, como digo, sería el resultado, perdón, de lo que sería la pensión o la prestación a cobrar por parte de la persona que se encuentra en esas circunstancias. Si Perdón. quiere, Sí, Enrique. vamos a pasar a otra de las prestaciones, ¿vale? Que en este caso es el nacimiento y cuidado de menor, ¿vale? Es decir, no va a atender en ningún momento al padre o a la madre, de hecho están equiparados, ¿vale? En ese sentido, y a otras posibles situaciones, sino que atiende directamente al cuidado del niño o niña que haya nacido o que se haya adoptado, ¿vale? Y por eso habla también de parto o resolución judicial o administrativa. Ahí hay una duración total de 19 semanas retribuidas
¿vale? Donde las 6 primeras sí nos van a pedir que sea de disfrute obligatorio inmediatamente después del parto o de esa resolución judicial o administrativa. Cabe a lo mejor la posibilidad incluso de que la madre adelante, es decir, en caso del embarazo, la prestación, pero las 6 semanas son completas. Es decir, las 11 restantes ya las podemos disfrutar de una forma más flexible porque se nos va a permitir esa cotización bien a jornada completa, bien a jornada parcial. Es decir, si nos decantamos por hacerlo a jornada parcial, pues tenemos el 50% y en lugar de estar 11 tenemos 22, ¿vale? En este caso, como el límite máximo del momento en el que el bebé cumpla los 12 meses. Bien. En cuanto a la cuantía, ahí podéis ver lo que sería lo que sería la cuantía, lo que sería, digamos, la cantidad económica que percibimos como prestación. En el caso de acceder a esta circunstancia, ¿no? De descanso por nacimiento y cuidado de menor. Tanto puede ser, como su propio nombre indica, por el nacimiento que se genera a la hora, bueno, pues de traer nuestros hijos al mundo, como para el caso de adopciones, acogimiento y guarda, del menor. Se percibe el 100% de la base reguladora, que se calcula pues sumando las bases de cotización de los últimos 6 meses y dividiendo entre 180. Y deciros, bueno, pues que se va a percibir durante el periodo del disfrute de la prestación, perdón, del periodo del disfrute del descanso, ¿vale? Es importante también tener en cuenta lo siguiente. Existe una bonificación de la parte de contingencias comunes que pagamos de nuestra cuota. Antes os comentamos que la cuota nace de lo que sería la aplicación del 31,40% tipo a la base de cotización que elijamos. Bien, pues ese 31,40, dentro de las diferentes partes que vienen, digamos, a subdividirse, estaría lo que serían lo destinado a pagar cobertura de contingencias comunes, lo destinado a pagar contingencias profesionales, cese de actividad, lo que sería la prestación por cese de actividad, que veremos después, que es el llamado de forma, digamos, de andar por casa como paro del autónomo, formación, digamos, profesional. Entonces, todos esos porcentajes, como digo, en los que se distribuye ese tipo del 31,40, digamos, la parte más importante en cantidad, estamos hablando de un 28%, si mal no recuerdo, o 26 con algo, esa parte, digamos, que es la que viene a cubrir contingencias comunes, es la que viene a estar bonificada en un 100%, ¿eh? Durante el tiempo en que dure lo que es la situación de descanso por cuidado de menor y por nacimiento. En el caso, tanto para, como digo, padres y madres, ¿vale? Tanto para, digamos, no solamente exclusivamente para la persona digamos, de la pareja que tiene al bebé en cuestión, ¿vale? Por otra parte, importante también a tener en cuenta que en el caso de la madre que trae al mundo al bebé, si se reincorpora una vez que pasa ese descanso, y ese tiempo de prestación y recuperación a lo que sería la actividad en menos de 2 años, desde que se produce el cese por esta circunstancia, ¿eh? Tiene también una bonificación en la cuota a pagar a la seguridad social durante 2 años, ¿vale? A contar desde el momento de la incorporación. Sería solo exclusivamente esta segunda parte para la madre, para quien trae el bebé al mundo, ¿vale? Pero lo que es la bonificación del 100% de las contingencias comunes es para ambas partes, ¿de acuerdo? Bueno, ya habéis visto, y bueno, el tema de los requisitos se ve también, bueno, pues el tema de la carencia, ¿no? Se comentó antes también de 180 días, que bueno, hay casos que por el tema de la edad pueden ser más flexibles en cuanto al periodo o incluso ni siquiera testigos. Si entramos en el tema del cese de actividad que os comentábamos, aquí iremos un poquito más rápido también, sobre todo por intentar cumplir con el tiempo que estaba estipulado, ¿vale? Y también para dejar lugar a que hagáis las consultas que consideréis oportunas.
Pues bueno, vamos a definir lo que es ese cese de actividad, que como su nombre indica, es que la actividad pare, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Hemos tenido algún caso y bueno, sabéis que durante el COVID hubo un cese en el que se cotizó y probablemente tuvierais ahí también esos periodos pluri, pero en principio estaba diseñado para cuando no hubiera actividad. Por eso no mira la condición de desempleado, que la mira también, sino de que la actividad finalice. Lo digo porque si por cualquier circunstancia a lo mejor tenéis una clínica y formáis parte varios miembros, pues vamos, sea de una misma familia o no, pero si hay un autónomo, por ejemplo, porque haya una convivencia y un cierto parentesco titular y hay uno o varios que sean colaboradores, si el colaborador se marcha, no accedería a la prestación por cese. Si se van todos los colaboradores, tampoco. Es decir, tiene que ser que se vaya el que esté o los que estén con el autónomo titular de la actividad, ¿vale? Y esta persona titular de la actividad cumple con los requisitos para poder acceder a la prestación. Si cumple el titular, cumplen los demás. Con lo cual, también en un determinado caso, si tenemos que afrontar en el desempleo clásico, en este caso del autónomo, un cierre es preferible evaluar también, igual que hemos hecho estimaciones anteriormente, hacer una estimación de esa mortandad de la empresa, porque si vamos cayendo como con cuentagotas, únicamente cobrará el último. Sin embargo, si estamos cinco y los cinco nos vamos de golpe y el titular cumple, los cinco cobraríamos el cese, ¿vale? Con lo cual no es lo mismo que entren cinco prestaciones a que solo entre una. En este caso, obviamente tendríamos que estar afiliados ya en alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, tener cubierto el periodo mínimo de cotización, que es de un año, ¿vale? Acreditar una causa justificada de cese, normalmente suele ser pérdidas económicas, es decir, veis ahí un poquillo más del 10%, pero vamos, en esa pues, fuerza mayor u otras causas, es decir, imaginaos también un matrimonio que ambos se dediquen a la misma actividad y se haya producido un divorcio y se quede uno de los dos con la actividad y la otra persona salga. Quien se queda con la actividad continúa y el que no se la afrontaría como un cese, ¿vale? O que tengáis a lo mejor el local en alguna dependencia municipal y se haya perdido la licencia por una causa no imputable a vosotros, es decir, la casuística es amplia. Y por supuesto, estar al corriente de pago de las cuotas de seguridad social. Aquí en este sentido, pues veríamos que la cuantía va a ser del 70% de la base reguladora, teniendo en cuenta los 12 meses inmediatamente anteriores, ¿vale? Y la duración va a variar. Aquí lo que sí tenemos que tener en cuenta, y precisamente esto fue algo que antes estábamos, digamos, no desprotegidos, pero sí con una menor cobertura, porque solo tenemos derecho a 12 meses de prestación. Hoy en día la prestación máxima son 24 meses, y mientras que en el régimen general se genera, digamos, con 6 años completos, ¿vale? Para generar los 2 años. En el régimen de autónomo simplemente con 4 años ya se generarían los cuatro, ¿vale? Y luego también en el régimen general el 70% se aplica durante los primeros 6 meses. El resto de meses, hasta cumplir los 24 en el caso en el que alguien los tuviese, llegarían únicamente, ya llevarían una cuantía más minorada, ¿vale? Bajaría el porcentaje. Sin embargo, en el régimen de autónomo, el 70% será en el primer mes, en el sexto, pero también en el número 24, ¿vale? Puede darse la situación que a alguien se le reconozca un periodo de 24 meses por cualquier circunstancia, tenga que paralizarlo. Porque si llega, por ejemplo, la edad de jubilación, no va a sobrepasar la edad de jubilación porque ya tiene el derecho al cobro de otra ayuda, que en este caso es la pensión de jubilación. Con lo cual a lo mejor me han reconocido 24 meses, pero es que cuando haga 21 cumplo los 65. O la edad demorada, por decirlo de alguna forma, en el caso de no tener una cotización suficiente como para acceder con 65. ¿Vale? Pero en esos casos que sepáis que se interrumpiría simplemente porque se pasaría a otra situación que es la de pensión, ¿vale? Aquí, Inma, si quieres... Ujú. Sí, hemos visto, en base a lo que ha estado comentando el compañero Enrique, lo que sería la prestación por cese de actividad, que es la que normalmente solemos tratar cuando atendemos a nuestras consultas. Personas pues que van a cerrar su negocio porque económicamente
no es viable mantenerlo, porque han sufrido una serie de pérdidas durante eso, ese tiempo que viene ahí fijado, ¿vale? De ese último año inmediatamente anterior a lo que sería el fin de la actividad, ese porcentaje del 10% como mínimo. También existen otras razones, ya las ha estado comentando, igual que también existe la opción del cese de actividad para el dependiente, para el autónomo económicamente dependiente, que tiene, digamos, ciertas especialidades con respecto a lo que es la generalidad, pero también surgió, digamos, otras alternativas de cese de actividad cuando el cese de actividad no es total. Es decir, no se va a cerrar el negocio en su totalidad, sino que el negocio va a seguir desarrollándose, pero por una serie de circunstancias económicas, técnicas, de producción y de organización, como ahí viene recogido expresamente en las siglas que veis en la presentación, pues, como digo, no está en sus mejores momentos y si cumple con una serie de requisitos, pues es posible que siga manteniéndose, es decir, siga, digamos, desempeñando lo que es la labor que viene desempeñándose hasta el momento. Pero, como digo, si se cumplen una serie de requisitos, pues es posible que tengan una prestación de apoyo, ¿no? Y de intento de, digamos, de ayudar a estas personas, ¿no? Que se encuentran en estas circunstancias, a que, si es posible el negocio, pues pueda ir mejorando en el tiempo y pueda recuperarse y de alguna forma puedan volver a mantenerse como anteriormente. Entonces, existen unos requisitos que, digamos, son los requisitos económicos, ¿no? De carácter general para estos casos. Y los podemos dividir en dos. Uno sería el que hace referencia a los ingresos o las ventas y el otro sería el relacionado con lo que serían los rendimientos netos, los ingresos que se obtienen. En cuanto a lo que serían caída de ingresos o ventas, ¿eh? La facturación, ¿eh? Debe haber caído un 75% respecto a los mismos periodos del año anterior. Los mismos periodos, ¿vale? Haciendo referencia a lo que serían esos 2 trimestres naturales inmediatamente anteriores a la circunstancia en la que nos encontramos, ¿vale? Y después, por otro lado, estaría lo que hace referencia a esos rendimientos netos, a esos ingresos. Los rendimientos netos mensuales deben ser inferiores al salario mínimo interprofesional vigente. Si la base de cotización que se tiene es inferior al salario mínimo, pues se tomaría como referencia la base de cotización. ¿De acuerdo? Si quieres pasar, Enrique. ¿Cuál sería la cuantía y cuál la compatibilidad de la prestación? La cuantía sería un 50% de la base reguladora. Como hemos comentado anteriormente, esto es una situación, digamos, especial con respecto a la prestación por cese de actividad ordinaria. No se está cerrando el negocio, ¿de acuerdo? El negocio sigue funcionando a medio gas, pero funciona. Y ese 50% de esa base reguladora se refiere a una base reguladora que se calcula sobre el promedio de las bases de cotización de los 12 meses anteriores. En cuanto a la compatibilidad, ahí está la novedad, como ya he hecho referencia antes. La novedad de esta modalidad de prestación por cese es que es compatible con el mantenimiento de la actividad. Es decir, el autónomo sigue trabajando, pero recibe esa prestación como apoyo. ¿Cuáles son los casos específicos? Hemos visto ya los dos requisitos, digamos, comunes económicos generales anteriores, pero es que también tenemos que distinguir si el negocio tiene trabajadores a cargo o no tiene trabajadores a cargo. Si tiene trabajadores a cargo, vendría el requisito adicional de que se haya reducido la jornada de trabajo de toda la plantilla o se ha suspendido temporalmente los contratos del trabajo al 60% de los empleados. O sea, estaríamos hablando de una circunstancia de un ERTE, un expediente de regulación de empleo temporal, y también estaríamos hablando, pues, lo que sería una modificación de las condiciones sustanciales del contrato de trabajo, una reducción de la jornada de trabajo de la plantilla. Si no tenemos trabajadores a cargo, ¿qué pasa aquí? Pues que en este caso, ¿cuál sería ese requisito adicional a cumplir? Pues que las deudas exigibles con acreedores superiores al 150% de los ingresos ordinarios o que las ventas durante los 2 trimestres previos a la solicitud, ¿vale? Pues además de, digamos, sería eso, que sería una de las dos cosas, ¿no? O lo que serían deudas exigibles con acreedores
superior al 150% de los ingresos o ventas durante los 2 trimestres previos a la solicitud. Si quieres, puedes pasar, Enrique, que ya creo que vendría la fuerza mayor, ¿no? Los dos tipos de fuerza mayor, ¿no? ¿Quieres tú o lo Sí, comento? lo comento, vamos, es que me ha dado un pequeño golpe de Ah, tos y por eso me he discúlpame. notado. Disculpa, si quieres No sigo no te yo, ¿eh? preocupes. Tenemos, como decía mi compañera, el cese temporal por fuerza mayor, que puede ser el temporal parcial o el temporal total, ¿vale? En esta modalidad, como en las anteriores, uy, he dejado de compartir la presentación. Sí. Ay, perdón, un segundo que la recupero, ¿vale? Ay, perdonadme. Ahora me voy para... ¿Ya está Ahora, bien? sí. Vale, es que tengo una ventana aquí y no me vea bien. Que esta modalidad, como las anteriores, un poco vienen también a, digamos, cubrir lo que la realidad, por decirlo de alguna forma, ha superado la ficción, ¿no? En el sentido de, bueno, la situación que tuvimos durante el COVID, que ya os comenté inicialmente, que podíais tener a lo mejor en la mayoría de vosotros esos 109 días del primer estado de alarma, durante el 14 de marzo al 30 de junio de 2020, porque el estado de alarma se levantó el día 8, pero la prestación llegaba hasta el último día del mes y era junio, por eso finalizó el día 30. Y lo que se hace es reconocer que en determinadas situaciones tengamos la posibilidad de, sin salir del sistema, estar amparado por el mismo. Por eso os comenté también al inicio lo de esa vertiente protectora, ¿vale? Del sistema. En este sentido, lo que nos va a habilitar, en este caso, la posibilidad de acceder va a ser pues la interrupción de la actividad de un determinado sector o centro de trabajo porque exista una declaración de emergencia o actuación adoptada por la autoridad pública competente. Bueno, en un determinado caso fue el COVID y, bueno, por desgracia también en otras zonas habéis visto cómo la Dana también vamos, ha conllevado este acceso o el volcán de La Palma, es decir, determinadas circunstancias en ese sentido. Y aquí la caída de ingresos tiene que ser de al menos el 75% de la actividad de la empresa, ¿vale? En relación con el mismo periodo del año anterior. Los rendimientos netos, en este caso del autónomo, deben de ser, como veréis ahí en negrita, inferiores al salario mínimo interprofesional o bien al importe de la base de cotización en el caso que fuera esta inferior, ¿vale? La cuantía y la duración, pues va a ser la prestación del 50% y en principio, veis ahí excepciones en límites, en los ceses parciales por fuerza mayor no se van a aplicar los límites mínimos ni máximos establecidos por el INPE. Y por último, tenemos ese cese temporal total, también por esta misma circunstancia de fuerza mayor, ¿vale? Aquí directamente el autónomo se ve obligado, pues eso, a paralizar completamente la actividad de forma temporal debido a una causa de fuerza mayor acreditada y tiene que existir, obviamente, como requisito específico que se suceda esa fuerza mayor, estudiar la naturaleza de la misma y la relación directa con el cese total y temporal de la actividad. Y la mutua debe obtener la confirmación de la causa por parte de la autoridad pública competente. Es decir, esto es importantísimo. Sí que hemos visto, sobre todo en el periodo del COVID, no solamente por parte de la autoridad estatal, sino también de la autonómica y en algunos casos incluso de determinados ayuntamientos, ¿vale? Que obviamente son la administración pública más cercana al ciudadano y que, bueno, que mejor conoce el nivel que pueda tener una determinada catástrofe o, bueno, patología, una epidemia, y por tanto también en un determinado momento simplemente un mando municipal puede posibilitar el acceso, ¿vale? Aquí la cuantía es mayor, es del 75% de la base reguladora y el tema de la baja en renta, al igual que en el anterior, en el cese parcial, tampoco es obligatoria la baja en renta, pero la actividad sí que debe estar completamente interrumpida, ¿vale? Es decir, en una prestación no podemos estar facturando
en este caso, en otro sí, pero en este no, y recibiendo la prestación, ¿vale? Durante el tiempo este, pues también la propia mutua, obviamente, se hace cargo de la cuota. Si quieres tú terminar, Inma. Sí. En cuanto a las conclusiones y a las recomendaciones que os planteamos, ¿no? Como opcionables, ¿no? Con respecto a lo que hemos estado viendo y a otras cuestiones que de alguna manera puedan influir en el desempeño diario de nuestras funciones, de nuestro trabajo. Creemos que podemos considerar como unas conclusiones generales, ¿no? O genéricas, ¿no? Con relación a lo que hemos visto, pues que es importante hacer una gestión de nuestro negocio o nuestro proyecto de forma informada, de forma, valga la redundancia, informada. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de cuestiones que quizás nos desentendemos un poquito de ellas porque quizás delegamos en otros profesionales para lo que sería llevar estas cuestiones, pero siempre es fundamental por lo menos tener cierto conocimiento, si no un conocimiento excesivamente profundo sobre ello, pero conocimiento que nos permita saber si las cosas se están haciendo bien o por el contrario hay algún problema o algún error que pueda tener sus consecuencias. ¿Eh? Entonces, eso es algo que creo que es bastante, creemos que es importante que lo tengáis en cuenta. En cuanto al sistema de cotización, tenemos que ver un poco cuál es nuestra circunstancia actual, digamos, cuál es el proceso que hemos seguido hasta el momento en el que nos encontramos ahora, qué Mm. planteamientos son los que tenemos a futuro en función de la edad que tengamos, en función, bueno, pues como digo, de las circunstancias que rodean a todo lo que es el desarrollo de nuestra profesión o nuestro trabajo. Y no solamente en cuanto a la jubilación, sino también en cuanto a otras prestaciones que también podemos tener la necesidad de recurrir a ellas. Porque, bueno, nadie, digamos, está libre de que pueda ocurrirle algo, ¿no? Ya sea algo más grave o algo menos grave. Después, por otro lado, elementos que también consideramos que son esenciales tener en cuenta, pues eso, que tengamos un asesoramiento profesionalizado y un asesoramiento especializado en lo que es nuestro sector de actividad y en lo que nosotros hacemos, ¿no? Constantemente. Y bueno, el objetivo básicamente es el que tengan eso, una información accesible, una información que sea dinámica y que de alguna manera pues les permita funcionar de una manera práctica y real y efectiva en el quehacer diario de lo que es su desempeño. Y por nuestra parte, bueno, yo creo que sería interesante si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, algún tipo de mención, algún tipo de planteamiento, ¿no, Enrique y Paco? Sí, sí. Sí, Sí. estamos abiertos. Estaba precisamente, mientras que aprovechaba tú este momento, revisando un poco vamos, el chat, por si había algún tipo de consulta. Sé que ha llamado bastante la atención, como es lógico también, el tema del sistema de Factus. Y bueno, ahí estaba viendo que tanto tú misma, Inma, como Lorena, nuestra compañera de prensa, había incluido un poco la información de la próxima webinar que hay. Y bueno, tenemos también la que se hizo antes de ayer, ayer, ¿no? Mm, Ayer, ya. eh, en este sentido. Y vamos, por cualquier consulta que necesitéis, al igual también hemos puesto el servicio que tenemos de prevención de riesgos laborales y cualquier duda que tengáis o queráis trasladar, pues estamos aquí para atenderos, tanto ahora como siempre, vamos. Mm, Contestación a Marta, que dice que si se puede pasar la grabación, efectivamente se va a hacer llegar al consejo, ¿vale? Para que desde allí se difunda a todos los profesionales. Pues Parece que estamos guardando un minuto de silencio. sí. A Si mí me viene bien no, porque, perdonar que yo he tenido que no, coger un caramelo, pero es que coger un caramelo no se me suavizaba la garganta, ni de broma. si no surgen dudas, ahora, pero surgen a posteriori, comenté antes que tenéis un espacio ATA dentro de la web del consejo. Lo podéis plantear por ahí. Dudas que puedan estar relacionadas con esta sesión de hoy, ¿vale? Que no os haya planteado, pero que puede surgir después.
se pueden plantear directamente a través de la web porque nos llegan a nosotros automáticamente. Y como comentaba antes, pues se contestarán conforme vayan llegando. Voy a poner también, gracias, porque posiblemente la hora sé que es complicada, era la hora que mejor os venía en ese sentido. Y bueno, tenía los datos y en la presentación venía también recogido en el propio cartel, ¿vale? Para cualquier cosa en este CTI, aparte, como bien ha dicho Paco, bueno, y también lo ha puesto mi compañera Lorena, ha puesto los datos de contacto en ese sentido, ¿vale? La Bueno, regularización, pues la regularización de 2024, esperemos que se haga lo antes posible. Precisamente por eso estábamos diciendo que desde la entidad se había frenado un poco, no la negociación, sino, digamos, el hecho de que quisiéramos estar decidiendo cómo va a estar 2026, que podría mantenerse igual, o parece que con ligeras variaciones, pero muy poquitas, ¿vale? Pero creemos más conveniente que sí que es verdad que 2023 fue el primer año, pero que es que hasta hace relativamente poco hemos estado recibiendo requerimientos, notificaciones y bueno, situaciones que muchas veces agobian a la persona que los recibe y que no forma parte ni de su competencia en cuanto a trabajo, pero sí que le afecta directamente y más si encima conlleva a lo mejor el abonar determinadas cuantías. En De hecho, principio, perdón, sí. Enrique. No, Mm, no, perdona, perdona. Que No, no, digo sigue, que sigue. la regularización de las cuotas del 23 fue, digamos, extendiéndose, digamos, prorrogándose en el tiempo hasta por lo menos, pues yo creo que fue, si mal no recuerdo, principios del 25 cuando han empezado a recibir lo que son las comunicaciones y demás, y notificaciones. No sé si se También van a podré- aligerar, pero vamos, que todavía hay un montón de problemas que han surgido a raíz de las regularizaciones. Digamos que en el momento en el que sacan una normativa, se prepara el escenario a través de un desarrollo reglamentario para poder actuar frente a determinadas incidencias, pero las incidencias al final terminan superando el escenario legislativo vigente. Entonces, por eso, entre la adopción de determinados criterios y, bueno, determinados cambios que afortunadamente han realizado, pues ha llevado a que esa primera regularización fuese excesivamente lenta y dilatada en el tiempo. La segunda, la del 24, no debería tardar en realizarse. La del 25, obviamente, tiene que finalizar la campaña de la renta para que Seguridad Social y Hacienda crucen datos. bueno, pues si no hay más consultas, creo que ya es el momento de dar por terminada esta sesión. Os agradecemos profundamente que ya hayáis estado aquí y nos volvemos a poner a vuestra disposición para cualquier consulta que se plantee, ¿vale? Así que, sin más, Un saludo. nos vemos la próxima. Hasta Saludos. luego. Hasta Hasta ahora. luego.